Ok, buenas noches. Vamos a, vamos a comenzar. Ya hicimos la prueba correspondiente. En la clase anterior tenemos que editar el video y agregarle otra vez la narración, porque cuando se grabó, ahí hubo una configuración equivocada de parte mía y no grabamos mi voz. Entonces solo grabamos la de ustedes, pero en esta vez ya hicimos ahí una prueba y sí está grabando mi voz también. Vamos a reiniciar donde comenzamos la ocasión pasada. Esa clase, en cuanto se le agregue la narración, la vamos a subir y le vamos a poner el link ahí. Si ustedes vieron la plataforma, hemos subido allí unos controles que vamos a usar para la primera tarea que tenemos. Más adelante vamos a discutir sobre ella. Según estuvimos conversando, son 4 grupos, ¿verdad? Ok, entonces más adelante le vamos se los voy a mostrar quizás en este momento para que posteriormente a eso ustedes se queden decidiendo cuál es la que van a usar. No sé si en este momento están viendo 5 temas, 5 ataques. El primero es el ataque al Colonial Pipeline, de ahí está WannaCry, el ataque a Sony, el ataque a Facebook en el 2019 y el ataque a las elecciones de los Estados Unidos en el 2015. Son 4 grupos, hay 5 temas, o sea que uno de ellos no será tomado, ¿verdad? Uno de ellos. Entonces yo quisiera de que leyeran ahí y quizás a través del WhatsApp ustedes me puedan decir cuál es el que ustedes consideran, ¿verdad? El que ustedes van a tomar para trabajarlo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la rúbrica, cómo va la rúbrica de esto. Pero sí, ya tienen ustedes una idea de cuáles pueden tomar ahí. Entonces se los dejo ahí un momento para que ustedes los puedan anotar y me imagino puedan discutir entre ustedes cuál es el que les favorece o le encuentran un mayor interés, ¿verdad? A la hora de tomarlo. Entonces se los dejo ahí un momentito para que ustedes verifiquen, los revisen y luego ustedes me hacen llegar a través del grupo de WhatsApp la lista del grupo y además de eso el tema que ustedes han considerado tomar, ¿verdad? De eso. En orden de llegada, si hay 2 grupos que toman el mismo tema, yo les digo, les voy a decir aquí inmediatamente que ya está tomado, ¿verdad? Para que no se vaya a repetir. Me confirman si todos estamos ahí, tenemos acceso a los temas y si en este momento tenemos integrantes de todos los grupos, no vaya a darse la casualidad de que algún grupo no tenga integrantes. Sí. Por el WhatsApp podría ser. Por el WhatsApp del grupo, por el grupo. Así todos estamos viendo lo que los demás están seleccionando.
Ok, Ericsson, WannaCry, Barahona, ok, Barahona, las elecciones, NEC 503, ataque a Sony, solo quedan sin tomar el ataque a Facebook del 2019 y el más reciente, ¿verdad? El Colonial Pipeline. Bueno, el grupo que falta tiene dos opciones. Exacto. Tómese su tiempo y uno de esos dos, usted ya está, ya sabe de que los demás grupos ya tomaron WannaCry, el ataque a Facebook y el de las elecciones, ¿verdad? Nítido. Ok, vamos entonces, nos habíamos quedado en este slide que les estaba mostrando. Solo la habíamos visto, no habíamos no habíamos hablado nada sobre esto. He puesto aquí, además de los modos en que se sirve la nube, he puesto el primero, que es on-premise o in-house, como se le denomina también. En esta metodología, el propietario del data center es el responsable de todos los elementos necesarios para proveer los servicios a los clientes finales, a los usuarios finales. Sin embargo, en cada una de las modalidades va cambiando, y a medida de que vamos avanzando a la derecha, en este caso hasta llegar al proceso de negocios como servicio, la cantidad de elementos que son gestionados por el proveedor de la nube va aumentando. Vamos a comenzar con infraestructura como servicio. Un par de slides anteriores estábamos discutiendo de que me parece que continúa. Ok, estábamos hablando de que en la infraestructura como servicio se encargan del despliegue de los servidores. En este despliegue de estos servidores, bueno, lo que le dan es un servidor virtual, y como hablábamos, eso es la tendencia, usar servidores virtualizados en muy raras ocasiones, como les comenté en la clase anterior, en muy raras necesidades vamos a usar servidores que no estén virtualizados. Solo cuando se conectan equipos externos a los que es muy difícil tener un mecanismo para virtualizarlo, para emularlo, es que vamos a ocupar servidores físicos. En su gran mayoría se van a utilizar servidores virtualizados, porque incluso en una infraestructura que esté prestando servicios en la nube, podría ser de que algunos de todo el pool de servidores que tienen brinden servicios como servidores físicos, pero van a ser muy contadas excepciones. Ahora, en la infraestructura como servicio, el proveedor se encarga primero de la conectividad, o sea, todos los aspectos de la conectividad, proporcionarle una IP pública,
ya sea que fuera una IP pública volátil o una IP pública fija, el proveedor de servicios en la nube es el que se encarga de hacer eso. Obviamente, si usted selecciona tener una IP pública fija, va a tener un costo adicional el usar eso, ¿verdad? No es lo mismo que tenga una IP pública volátil para acceder a eso. Es de tener en cuenta de que cuando usted hace, digamos, hace un tracer hacia su servidor, en este caso, un servidor virtualizado en la nube, si usted hiciera un tracer, usted se diera cuenta de varias cosas. Lo primero que se diera cuenta es de que cuando llega a la IP pública, el tracer todavía va a continuar un par de saltos más, que son los dispositivos internos de esta infraestructura en la nube. Es decir, estos servidores van a tener dos IP. Van a tener una IP que es la IP privada, o sea, dentro del data center, y va a haber una IP también que va a ser la IP pública. Es decir, desde la gestión de esto, si nosotros gestionamos esta configuración en nuestro data center, nosotros tendríamos como mínimo tener un equipo que esté frente a internet. En este caso tendría que ser un router por lo menos, y dependiendo, si tenemos solo uno, podría ser un router. Si tenemos dos servidores, ya no puede ser un router, porque necesita, bueno, tal vez podría ser, pero ya se necesita un protocolo de enrutamiento más elaborado para eso. Y si tenemos muchos servidores configurados de diferente manera, y en los que tenemos que asegurar puertos o establecer protocolos que van a pasar a través de esos puertos, y entonces ya necesitamos un firewall. Esta gestión le corresponde al proveedor en la nube. Ya el cliente de IT, en este caso la empresa o quien desea usar ese servicio, no tiene que preocuparse por eso, sino que solo tiene que pedir el servidor y ellos le dan esa conectividad. Lo segundo es el almacenamiento. En la nube el almacenamiento es versátil en el sentido de que puede aumentar y disminuir. Es un poco, digamos, cuando estamos hablando de la gente de IT, lo que quieren, lo primero que quiere un implementador es recursos, la mayor cantidad de recursos. En este caso, quizás es bueno hacer una acotación en el que por cada giga adicional que esté usando de la nube, va a tener un costo adicional por cada espacio en almacenamiento. Y este espacio de almacenamiento se lo proporciona igual, se lo proporciona el proveedor en la nube. Aquí debemos de acotar de que este almacenamiento es compartido, ¿verdad? Es decir, pueden haber equipos como SAN que están conectados y que a través de fibra canal o iSCSI conectados a estos servidores físicos, y lo que le da es un volumen que se ocupa como un data store. Este data store se comparte entre todos los servidores. Es decir, si alguien pudiera saltarse la caja del virtualizador, él podría ver todos los discos o volúmenes que están siendo utilizados por el resto de equipos. Quizás una vulnerabilidad inherente a esto
es de que si estos equipos no tienen algún método para protegerse cuando están en reposo, valga decir quizás algún método de cifrado, él podría acceder a eso en el caso se pueda salir del virtualizador. El virtualizador, por otro lado, es, como ya lo vimos, es el software. eh, bueno, tal el caso de ISX, ¿verdad? O, bueno, incluso Ubuntu tiene una versión para hacer virtualizador, ya Red Hat o Hyper-V, en el caso de Microsoft, en el que toman el pool de recursos, es decir, toda la memoria de los servidores o todo el procesamiento que tenga, y se encarga de dividirlo en, en cores virtuales, en memoria virtual, y se la proporciona a, a nuestra máquina. Con el desarrollo de del almacenamiento en estado sólido, dependiendo el tipo de discos de estado sólido que se tengan, pueden ser tan veloces o casi tan veloces como la memoria. Entonces, posiblemente alguna de esta memoria que estemos utilizando no sea tan memoria RAM, ¿verdad? Sino que también sea un tipo de almacenamiento que puede ser como discos de estado sólido. Es más, el almacenamiento como tal, en la configuración que se les hace a los equipos SAN, en el archivo swap, digamos, aquellos archivos que están siendo utilizados con más frecuencia, se guardan en un espacio que está compuesto por discos de estado sólido, ¿verdad? Que son muy rápidos o que son muy rápidos para leer. Dependiendo del tipo de tarea que se haga, estos pueden ser configurados para optimizados para lectura, o como los tenemos o como son los que ocupan las empresas que tienen alta transaccionabilidad, optimizados para escritura. Desde el virtualizador, que es, digamos, el software Hyper-V, VMware, o en este caso que es ISX o Red Hat, o puede ser también Ubuntu en sus modalidades de software, está gestionado por, en este caso, por el proveedor de servicios. Nosotros no tenemos control sobre eso. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que las actualizaciones del virtualizador, yo les comentaba en la sesión pasada, en la reunión pasada, de que el CERT de los Estados Unidos, y voy a ver el último, el que envió este día, está generando reportes continuos de vulnerabilidades, en este caso, en lo que ya es software, que es el virtualizador, está generando alertas. Y veamos, dice, ok, no hay, en este caso, este día no hay ninguna para almacenamiento ni para virtualizadores, pero es muy usual que todas las semanas aparezcan vulnerabilidades descubiertas en los virtualizadores, en esos que nosotros utilizamos como ISX o Hyper-V, que deben de ser solventadas. Las actualizaciones en este caso de ese virtualizador son gestionadas por el proveedor de la infraestructura como servicio. Es decir, lo único que nosotros necesitamos de él es un servidor, o acceder a un espacio que se parezca a un servidor físico. Todo lo demás lo vamos a gestionar nosotros. ¿Cómo gestionamos el sistema operativo? Bueno,
El sistema operativo ya es responsabilidad en este caso cuando es infraestructura como servicio, lo gestiona el cliente. ¿Cómo lo gestiona? Bueno, en primer lugar, el primer punto en el que lo gestiona es seleccionándolo, porque ahí puede ocupar cualquiera de los distros de Linux, por ejemplo, Windows, si desea, o Unix, Solaris, lo que necesite ahí, ¿verdad? Pero la primera gestión que hace es la cantidad de servicios que instala, la cantidad de servicios que se están ejecutando. Cuando se instala un servidor, veamos, hablemos un servidor web, por ejemplo, un servidor web que necesita solo conectarse a la base de datos, que sea otro servidor, digamos. Entonces tenemos dos servidores. La práctica dice, la buena práctica dice, bueno, tenga un servidor que provea su página web y tenga otro servidor que contenga su base de datos. Esos dos servidores, vamos a tomar un sistema operativo. Tomemos un sistema operativo Windows. Esos dos sistemas operativos, a pesar de que los dos sean Windows, a pesar de que los dos colaboren entre sí para presentar al usuario una aplicación web o una página web, pero van a ser configurados diferentes. Por ejemplo, el servidor SQL o que esté sirviendo el motor de base de datos, que permite ejecutar el motor de base de datos, hay muchas características, por ejemplo las de IIS, que no las va a necesitar que estén instaladas. O sea, posiblemente sí necesite que el IIS esté instalado porque se está conectando a través de la red, pero la cantidad de características configuradas en el IIS van a ser diferentes. Por ejemplo, no va a presentar, aunque le haga una consulta en el puerto 80 o en el 443 o HTTPS, él no tiene que responder nada. Por ejemplo, o sea, esos servicios que no los necesita, no los va a tener activos. En este caso, por ejemplo, esos otros servidores que solo se conectan entre sí, por ejemplo, el protocolo para compartir archivos o SMB lo va a tener desactivado. Es decir, esta gestión que es propia del sistema operativo, o sea, todavía no estamos hablando de la aplicación como tal, sino que estamos hablando del muy sistema operativo, va a ser gestionada por la organización propietaria de ese servicio. Es decir, el que le da el servicio en la nube solo le presenta al servidor y le da una instancia con Microsoft Windows instalada de manera estándar. Todo lo demás que tiene que hacer, la configuración, el hardening, que es de lo que estamos hablando, dejar solo los servicios puntuales que necesitamos, ya va a ser gestionada, en este caso por nosotros. Podríamos preguntarnos a dónde o sea, posiblemente ustedes ya estudiaron esto, pero la NIST tiene guías para hardenizar cada uno de estos equipos. Es decir, si vamos a hardenizar un servidor que va a tener un IIS, por ejemplo, la NIST, que es un conjunto de normas que están muy enfocadas en la práctica, digamos, provee una guía detallada que le permite configurarlo justamente para eso que necesitamos. Mientras tengamos servicios funcionando que no son utilizados
para la aplicación que lo requiere, o no hay ninguna aplicación que lo requiere, lo que vamos a estar haciendo es aumentando nuestra superficie de ataque. Cada vez que tengamos servicios o características que no estemos utilizando, vamos a estar aumentando nuestra superficie de ataque. Eso sería. Ahora, el middleware, si tenemos servidores que son homogéneos, es decir, no necesitamos tener middleware, pero si nuestro data center es complejo, en el que se requiere conectar muchos equipos de diferentes tipos, de diferentes sistemas operativos, o como pasa todavía en algunos bancos. Hace como 2 años, un banco local estaba buscando a un desarrollador en COBOL. Entonces tenían un problema ellos, y era de que la persona que sabía desarrollar en COBOL ya no estaba disponible para que les apoyara. Entonces tenían que hacer algunos cambios en la aplicación, en una de las aplicaciones que utilizan. Y cómo tenía que encontrar a alguien que desarrollara en COBOL. Me llamaron para ver eso. Simplemente era un trabajo que era temporal realmente, pero mientras se resolvía ese problema había que estar a tiempo completo, ¿verdad? En eso. O sea, tenía que ser alguien que estuviera un par de semanas dedicado a eso. Pero todavía existen aplicaciones en servidores críticos de instituciones que quizás ni nos imaginamos que funcionan, por ejemplo, así, con RM COBOL 85, ¿verdad? Que en su momento fue o sigue siendo, ¿verdad? Es muy poderoso para hacer muchas cosas, que tienen las complicaciones propias de su programación, ¿verdad? Porque para hacer el Hola Mundo hay que escribir muchas páginas de código, pero todavía existen. Entonces, si tenemos sistemas de este tipo, en el que conviven con sistemas operativos muy recientes, va a ser necesario tener middleware, algún componente que permita comunicar todos esos servidores heterogéneos, ¿verdad? Y pueda presentarle al usuario final bases de datos como que si fueran una sola, a través de cualquiera de sus modalidades, a través de servicios RESTful o APIs, como sea, pero ese componente, ¿verdad? En data centers más modernos, o sea, que todo tiene, digamos, más o menos la misma edad, y no hay aplicaciones tan diversas, pues posiblemente no sea necesario. La otra cosa que nosotros debemos de tener cuidado cuando solo lo que hemos contratado es la infraestructura como servicio, es el runtime. Cuando se hace un análisis de vulnerabilidades a un servidor y se está haciendo la parte de obtención de la información, es decir, se está haciendo el perfil del equipo del que se le está haciendo el análisis de vulnerabilidades, lo primero que uno busca es qué lenguaje de programación o qué mecanismo existe para darle órdenes a ese servidor. Le voy a poner un ejemplo. Si usted sabe que en ese servidor está funcionando, por ejemplo, PowerShell, usted va a buscar una rutina escrita en PowerShell o escrita en Visual Basic para aplicaciones que se pueda ejecutar con lo que usted necesite. Si ese servidor tiene, por ejemplo, un entorno para ejecutar o para compilar lenguaje C, igual lo va a hacer así. Si tiene Java, lo va a buscar en ese lenguaje. Si tiene instalado el Net Framework, pues va a buscar las vulnerabilidades propias de ese runtime.
Entonces, cuando nosotros estamos gestionando eh, del sistema operativo hacia arriba, debemos de tener cuidado de dos cosas. Primero, usar la versión estable del runtime, ¿verdad? Algunas veces, eso sí se puede, pues, porque van a haber ocasiones en las que las aplicaciones fueron hechas y es código que ya está desatendido, es decir, que ya no está la persona que lo hizo y no tenemos el código fuente. Por lo tanto, si ocupamos Java versión, cualquier versión viejita, ya vamos a convivir, mientras tengamos esa aplicación, vamos a convivir con las vulnerabilidades propias de ese runtime de Java, o igual con el runtime de .NET, por ejemplo, de PHP, de lo que sea. Entonces, y la cosa es que no se puede migrar de una sola vez, porque existen funciones que van quedando obsoletas en las versiones más recientes. Entonces, si nuestro software ejecuta alguna o utiliza algunas de estas funciones que fueron quedando abandonadas con el tiempo, entonces no vamos a poder migrar a la siguiente versión de runtime. Entonces ese cuidado es el que se debe tener cuando se está gestionando, cuando nosotros gestionamos eso. Lo otro que vamos a gestionar en este tipo de servicio, cuando es infraestructura como servicio, son los datos. Y cuando hablamos de los datos nos estamos refiriendo a las bases de datos, pues. Es decir, nosotros vamos a ser los responsables del software y del motor de bases de datos, como propiamente se llama, para almacenar esa información. Entonces, esa información es la que nosotros vamos también a tener la tarea de asegurar la base de datos, además del hardening del que ya hemos hablado. También hay otro componente que debemos de hablar en la base de datos, es la persistencia de la información. Es decir, la información puede perder persistencia de varias formas. Una de ellas es porque nos equivoquemos. Hemos tenido casos en los que le hemos dado truncar o hemos borrado alguna tabla que servía a una aplicación que no tenía los mecanismos de validación adecuados. Más reciente, por ejemplo, cuando se ocupa, veamos una tecnología Entity Framework, o cualquiera de los frameworks más recientes, Laravel, por ejemplo, van creando reglas en la base de datos a través de foreign key, en las que van amarrando de que, por ejemplo, una tabla puede que tenga dependencias y no podemos borrar un registro de esa tabla si antes no hemos borrado todos los datos que tienen dependencia de esa tabla. Es decir, ya la base de datos empieza a considerarlos no como datos, sino también como objetos. Entonces, la persistencia se refiere a que esa gestión, en el sentido de que evitar que sea borrado, va a correr por nuestra cuenta. Pero va a correr por nuestra cuenta en el sentido de que los respaldos, en caso sucedan alguno de estos incidentes, debemos de gestionarlos nosotros. Ya sea que hagamos una copia offline, es decir, lo descargue esa base de datos y la guarde de manera local en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Ya sea en un almacenamiento en cinta o en discos duros adecuados como una SAM, ¿verdad? Que tienen ahí mecanismos de validación y de recuperarse cuando algún disco de ellos se daña. Entonces ese ya es un trabajo propio que debemos de hacer. La otra cosa es que gestionamos son las aplicaciones, en el sentido de que cualquier
como el énfasis que le estamos es relacionado a la seguridad, las aplicaciones que funcionen ahí son toda nuestra tarea. Si tenemos ahí aplicaciones que son vulnerables, ¿verdad? O que no están optimizadas para cuando se hacen peticiones a gran escala, ¿verdad? Bueno, en estos 2 años pasados hemos visto que algunos sitios públicos cuyas aplicaciones fueron diseñadas para tener una presentación ideal, es decir, fueron diseñadas para verse bonitas, pero a la hora que la población hizo muchas solicitudes, era una aplicación que se tardaba demasiado en responder a cada cliente y por lo tanto era como que si le estuviesen haciendo una denegación de servicio. Suponiendo de que no hubo una denegación de servicio, la cantidad de solicitudes que le hicieron fue tan grande que el servidor tenía que tardarse mucho sirviendo imágenes y contenido JavaScript para darle toda la presentación a esas páginas, que al final se hicieron inservibles hasta que se rediseñaron completamente. Entonces, ese trabajo de análisis, es decir, de verificar que primero en la prueba de estrés, ¿verdad? De la aplicación funcione como debe de funcionar dentro de los parámetros que queremos. Además de eso, que tenga la usabilidad que se necesite, pero además de eso, que lo dé con seguridad, en el sentido de que el usuario solo pueda hacer lo que debe de hacer. Cuando se sirve una aplicación a través de internet, nosotros no tenemos el control de lo que el usuario está escribiendo allí en la aplicación. Por lo tanto, deben de ser validadas todas las posibles entradas que se tienen, porque cuando le permitimos que el usuario escriba lo que desee, es decir, le damos un espacio para que él escriba algo, ahí tenemos dos cosas. Lo primero es que vamos a tener las equivocaciones del usuario, y lo segundo, bueno, de la gran mayoría de usuarios, capa 8, pero también vamos a tener la mala intención de esos usuarios. Entonces, esa gestión corresponde a nosotros. Cuando lo que nos dan es ejemplos de esto, por ejemplo, vamos a ver Google Cloud, vamos a ver cuáles son las que tenemos aquí funcionando. Google Cloud pone, digamos, equipos me parece que no sé si ellos tienen la nomenclatura EC. Ok. Ok. Si ustedes entran con su cuenta de Google a Google Cloud Platform, ustedes se van a dar cuenta de que existen como niveles de servidores que pueden dar, desde aquellos que pueden ser usados de manera ocasional, que tienen muy poca memoria. El ancho de banda siempre es el mismo, ¿verdad? Sin embargo, el volumen de datos que pasa a través de esa conexión es medido, es decir, no es ilimitado. Puede hacer de que nosotros consumamos todo el volumen de datos en un momento si le damos mucho uso. Entonces, estas máquinas ya van a estar configuradas de tal manera que se les va a medir. Cuando es infraestructura como servicio, les van a medir el rendimiento
Es decir, qué tanto uso de procesador están haciendo. Les van a medir la memoria, qué tanto uso de memoria hace. Les van a medir el almacenamiento, cuánto espacio tiene utilizado. Les van a medir el volumen de tráfico, ¿verdad? Que también están utilizados. Eso es de lo que va a ser responsable el proveedor y de eso es lo que le va a cobrar también. Ahora, cuando es una plataforma como servicio, usted hay solo dos cosas de las que debe de preocuparse. Ya dijimos, un ejemplo, por ejemplo, es Google Cloud cuando le da máquina o AWS cuando está dando servidores. Ese sería un ejemplo de infraestructura como servicio. Cuando nosotros buscamos en internet proveedores de eso, básicamente lo que vamos a buscar es Virtual Private Server, es decir, VPS, ¿verdad? Que son servidores virtuales privados. Le dan el servidor con Windows, con Linux, con lo que usted quiera, y de ahí usted hace lo que necesite, ¿verdad? Lo que quiera puede hacer ahí. Las limitantes son los recursos, pero hace usted lo que quiera. Cuando es plataforma como servicio, eso es, digamos, un ejemplo común sería el hosting. Y cuando hablamos de hosting podemos hablar, por ejemplo, el hosting de Odoo. Odoo es, digamos, un software modular para llevar contabilidad, para gestionar usuarios, para gestionar inventarios, etcétera. Entonces, ¿de qué se encarga en este caso el proveedor de la plataforma? Él se encarga de tener, de darle todo lo que necesita para que el usuario solo pueda poner dos cosas. Pueda poner, en este caso, su aplicación web, si lo va a gestionar de esta manera, y su base de datos, ¿verdad? Y si quiere que solo sea esa, solo ahí va a estar, ¿verdad? Pero si quiere tener replicados sus datos, ese ya va a ser un trabajo que tiene que hacer él, en este caso, el dueño del servicio. En este caso, digamos, la empresa que necesite o nosotros que queremos ese servicio. La plataforma le va a decir, por ejemplo, si va a hospedar, digamos, PHP, si va a hospedar PHP, él le va a decir, mire, las versiones de PHP que le tenemos disponibles son la versión 4, etcétera, las que ellos consideran. Esas son las versiones que le van a tener disponibles en ese momento. Si usted quiere otra versión, posiblemente puede llegar a un acuerdo con el proveedor de los servicios, pero normalmente él le va a decir, mire, el runtime que le estamos dando es tal. Si va a hospedar Java, le va a decir, mire, las versiones de Java que tenemos disponibles son estas y estas. Y usted a través de una consola va a seleccionar ahí cuál es la que necesita y va a poder, luego, de acuerdo a los requerimientos de su aplicación, instalarla y va a funcionar. Si es para IIS, por ejemplo, él le va a decir, mire, las versiones de IIS que tenemos son estas, la 7, la 8, etcétera, la 8.5. Esa es la que nosotros ejecutamos. Y el runtime que estamos ejecutando es ASP en la versión tal, o ASP Netcore, etcétera. Ese es el runtime o el entorno de funcionamiento o de ejecución, en este caso, que nosotros le proporcionamos para su aplicación. Allá el usuario, si ya sabe cuál va a ser el entorno de ejecución que va a tener,
desarrolla de acuerdo a eso. Las aplicaciones y todo eso corren por cuenta del cliente, en este caso la parte IT, ¿verdad? Que es el cliente. En el caso de cuando se es como software, como servicio, el control que tenemos nosotros es mínimo sobre eso. Un ejemplo de eso podría ser, bueno, Drive o Dropbox. Nosotros no tenemos ahí ningún control sobre ninguno de estos elementos. Lo único que tenemos nosotros es un servicio, es decir, ellos nos dan incluso el servicio que utilizamos. No ponemos nada nosotros, ¿sí? Si usted, hay muchos CRM y parecidos que ya son aplicaciones, pues ya están hechas, ya solo de usarlas. Lo único que nos hacen es vendernos ahí cierta gestión de nuestros recursos, de nuestros activos. Otro ejemplo de aplicaciones que funcionan como software as a service sería, por ejemplo, aquellos servicios de GPS, en el sentido de que el usuario cuando paga le dan una cuenta que tiene el control sobre cierta cantidad de GPS, puede gestionar cierta cantidad de GPS, pero él no tiene el control de ese software. Recientemente hemos estado viendo que hay muchos proveedores de servicios de GPS que tienen graves vulnerabilidades de seguridad, pero terribles, en las que casi un usuario común puede saltarse esas restricciones que tiene y acceder a datos de vehículos que están en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, el responsable es el proveedor de ese software. Él es el responsable de todo, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que nos van a salvar los SLA, los acuerdos de servicios, de nivel de servicios que podemos hacer? ¿O será que a medida que vamos llegando al software como servicio, vamos perdiendo nuestras obligaciones? Bueno, lo ideal sería que no, que tanto el usuario se preocupe, en este caso la parte IT, el usuario de servicio en la nube, se preocupe por verificar el cumplimiento, o sea, cuál es el cumplimiento que está teniendo este proveedor. Entonces, ese debería de ser y el cumplimiento, digamos, ya vamos a ver algunos elementos de esos, pero el cumplimiento básicamente es de que el nivel de servicios y los datos que están ahí solo sean utilizados sean protegidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de protección estamos hablando de que persistan, de que sean confidenciales solo para quien los debe de tener, ¿verdad? Y que estén disponibles. Y de último tenemos el business como el proceso de negocio como servicio. Hay algunos, digamos, algunas empresas que están usando software, quizás ya con inteligencia artificial o con otro tipo de tecnologías parecidas, que ya pueden gestionar procesos propios de la empresa. Por un ejemplo sería, digamos, si una empresa tiene un software que, vamos a ver, tiene un software que tiene la facilidad para hacer la gestión de cuartos, digamos, de un hotel, y el cliente accede a una página web y de ahí puede registrar, puede pagar, puede hacer todas esas tareas. Entonces el hotel lo único que se preocupa es de mantener la habitación disponible, y en cuanto
En cuanto él verifique de que hay alguien que está registrado en eso, darle todo lo necesario, ¿verdad? Proporcionarle las llaves, etcétera. Todo el proceso de gestión de esos clientes lo está haciendo la nube, ¿verdad? Y por eso es que algunas veces se utilizan tecnologías como la inteligencia artificial para gestionar eso. Algunos tipos, algunas aplicaciones de ventas de comida y cosas así, también están llegando a este nivel en el que el servicio lo gestiona todo el software, él gestiona todo hasta el proceso de negocio de esta empresa y ellos se encargan nada más muy propio de los otros servicios, de los otros procesos de ese negocio que no pueden ser, digamos, automatizados. Eh, no sé si hay alguna duda, ah, alguna duda sobre lo que hemos estado hablando. Hola. Ok, solo quisiera asegurarme si están viendo las diapositivas. Ok, regresó. Va. Ok, seguimos entonces. Vamos a, vamos entonces a continuar con esta diapositiva. Y en esta diapositiva yo les escribí, ¿verdad? Para pensando en aquellos compañeros que vienen después, ¿verdad? Eh, allí algunos parámetros, digamos, alguna frase en la que digamos nosotros podamos decir quién es el responsable de cada una de en cada uno de los modos de servicios en la nube, quién es el responsable de gestionar qué. En el futuro como servicio, qué cosas son las principalmente que el servidor de servicio en la nube es responsable, en plataforma como servicio, software como servicio y en el proceso de negocios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta tarea. Yo desconozco si todas las semanas tenemos siempre tres reuniones, ¿verdad? Ok. Este, yo creo que sería conveniente que para el final de la próxima semana, no sé cómo estén ustedes, quiero ver, el final de la próxima semana sería 23. Para el 23 podamos tener un documentito en el que podamos hacer mención de lo siguiente. Eh, que deseamos de que se puedan identificar los principales fallos, ¿verdad? Es decir, en cada uno de esos ataques, démosle una lectura. Eh, si estos ataques fueron cometidos en Estados Unidos, normalmente hay un documento técnico que tiene una explicación técnica sobre cómo fue causante estos ataques. Fuera muy interesante buscar eso. Y además de eso, eh, es conveniente de que nosotros identifiquemos dentro de los controles de la ISO 27000 cuáles son aquellos que en caso de haber sido implementados hubiesen evitado ese ataque. En el aula, en esta semana, yo les puse un documento. Tengo entendido de que ustedes en una materia anterior ya estudiaron la 27001, ¿verdad?
pero han revisado cada uno de los controles. Vaya, en ese documentito que yo les propongo ahí, eh, hemos hecho digamos, un listado de todos los principales controles, ¿verdad? Y a la parte ahí está la política, como da un poco más de entender cómo está ahí, porque es un documento más extenso. Pero en esa parte que está ahí, me parece que son 105, 115 controles, no recuerdo ahorita cuántos son, pero podríamos nosotros ver de ese listado, que es el anexo A de la ISO 27001, donde están los controles, para que es el cumplimiento realmente de la ISO 27001, porque la ISO como tal da ideas, ¿verdad? Da directrices, pero la forma en la que se materializa el cumplimiento de eso está en el anexo A. Entonces de ahí hemos sacado todos esos controles y también necesitamos de que le peguemos una revisada a todos esos controles que ya se los puse ahí, y ustedes puedan decir qué controles de esos hubieran dificultado ese ataque. Yo quisiera que no se enfocaran solamente en la parte técnica. ¿Por qué? Lo, lo más importante en la gestión de la seguridad son las políticas que se dan. Es decir, la parte de gestión. Si la gerencia o la parte de gestión tiene bien claro qué hacer, aunque no sea técnico no sea técnico en seguridad, pero él va a tener la noción, y en base a eso se van a implementar todos estos controles, porque va a pedir que se implemente. Pero si no existe la política, no existe esa estrategia de asegurar los activos digitales, no va a funcionar. Entonces, no nos enfoquemos solo en aquellos controles que son bien técnicos. Hay algunos de ellos, y en la parte de liderazgo ustedes pueden ver ahí, que donde la parte digamos directiva o gerencial de la institución también tiene que generar políticas y cosas así. Entonces quisiera de que además de aquellos controles que son bien técnicos, como por ejemplo, mire, cada 90 días cambie la contraseña de su correo, de su máquina, etcétera. Además de ese, también deben de haber otras políticas, como por ejemplo mantener informada a la gente, etcétera, que la gerencia pudo haber hecho. Entonces, quisiera de que revisemos esos controles y veamos si se pueden utilizar como una guía, ¿verdad? Para ver qué controles pudieron habernos hecho falta. Entonces se los dejo ahí. No sé si esta parte tiene alguna duda. Escuché como que alguien me iba a decir algo. Entonces ¿qué les parece a ustedes si dejamos para el domingo 25, ¿verdad? Para que podamos presentarlo en el aula virtual. No sé qué digan ustedes. Vaya, si este es el momento en el que le podemos poner nombre al niño, ¿verdad? Es decir,
si está bien el domingo o le ponemos lunes al mediodía, pero sí, ¿verdad? Esa va a ser la fecha en la que le vamos a poner y ahí está la penalización por si es después, ¿verdad? Entonces, ¿les parece entonces domingo a medianoche? Ok, va. Tenemos todo este tiempo. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿verdad? Alguna duda sobre eso, tengan ahí la apertura, tienen la apertura para preguntar, ¿verdad? Y, y podemos interactuar en este caso, ¿verdad? Este, bueno, vamos a pasar este tema. Solo hay allí unos compañeros que todavía estamos ahí decidiendo cuál va a ser nuestro tema, pero serán va, de acuerdo. Entonces, este, creo que ahí está. Facebook era, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Va, entonces ahí estamos. Solo quedaré pendiente con, o me parece que ya los habían colocado por ahí, el listado de los integrantes, ¿verdad? Entonces, para poder escribir las anotaciones de las notas cuando corresponda. Bueno, ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Existen, digamos, algunos elementos que son, vamos a ver primero desde el punto de vista general, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos elementos que pueden, que son los principales causantes de, de vulnerabilidades, ¿verdad? O tal vez no causantes de vulnerabilidades, sino que dificultan la mitigación de ellas. Porque las vulnerabilidades pueden ser inherentes al sistema operativo, etcétera, pero algunas configuraciones, algunas cosas pueden mitigar esas vulnerabilidades. Y la primera es la que yo les presento ahí. Configuraciones equivocadas, ¿verdad? Es decir, cuando estamos implementando un servicio en la nube, por ejemplo, una página web, digamos, y no nos funciona la lectura-escritura, digamos, estamos implementando WordPress, digamos, y no nos funciona la lectura-escritura, porque el usuario tiene que subir fotografías o tiene que subir un documento a la plataforma y no funciona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos y le ponemos ahí, mire, dele permisos a de todo para ver que funcione. Entonces, cuando hacemos el deployment, entonces estas configuraciones van así. Al momento que lo estamos configurando, vamos y lo que queremos es que funcione. Y decimos, ok, cuando ya funciona, vamos a ir quitándole todos los permisos, pero tenemos tanta prisa o a veces se nos olvida qué cosas hemos cambiado en el sistema operativo o en nuestra aplicación, o más simple, no es que es de prueba y quemamos alguna contraseña, algún dato así y ahí fracasamos. Entonces, muchas de los orígenes de todas estas vulnerabilidades son configuraciones equivocadas. Otra, ese es un tipo de configuración. Otra configuración equivocada es tener servicios que no se ocupan y que son potencialmente vulnerables. Por ejemplo, Telnet o RDP, por ejemplo, o si no, recientemente Microsoft ha dicho, mire, hay una vulnerabilidad que ataca al sistema de impresión de Windows, que permite la ejecución de código remoto. Estamos hablando de hace una semana. Dijo, mire, si tiene dificultad para asegurar su sistema, que su servidor, que tiene configurado el servidor de impresiones de Windows, mire, desactívelo, quítelo, que ya no esté en funcionamiento.
Eso es lo que dijo Microsoft hace como una semana. Ahora, si nosotros mantenemos estos servicios que no estamos usando en un equipo que está en la nube, o sea, imaginémonos cuál puede ser el impacto en los datos que se almacenen ahí. Entonces, las configuraciones equivocadas no solo están en el hecho de tener parámetros malos, no solo está en el hecho de tener algún número equivocado en la configuración o algún valor equivocado. También consiste en tener software no deseado en estos equipos. Cada vez que nosotros instalamos software no deseado, es decir, no necesario, que no es necesario, vamos a tener problemas. Imaginémonos que para subir nuestro sistema tuvimos que configurar el deployment automático y después se nos olvida. El deployment automático ocupa FTP, puede ocupar SSH y no sabemos cómo estaba configurado, si no estaba asegurado por certificado, sino que solo por usuario, por clave y usuario. Entonces, las desconfiguraciones se refieren no solo a parámetros equivocados en una configuración, también se refiere a aquellos servicios que están instalados y que no son necesarios. La otra, digamos, el gran subconjunto de vulnerabilidades es la gestión de la identidad y del acceso. Es decir, no tenemos algunas veces políticas, porque comienza con la política, no tenemos políticas de eliminar aquellos accesos de nuestros empleados que ya no trabajan con nosotros. O algunas veces tenemos usuarios que son todopoderosos. Esa sería otra. Y si este usuario que tiene todos los poderes para hacer todo lo que quiere en esos sistemas, se equivoca o existe mala intención, etc. Entonces pueden haber, se puede incurrir en un acceso no autorizado y todo lo que conlleva los problemas de confidencialidad de la información, ¿verdad? Entonces, la gestión de la identidad y del acceso es crucial en esos aspectos. Y la otra cosa que nosotros debemos también de tener presente es de que muchos de estos ataques pudieron haberse mitigado respondiendo eficazmente. Hace año y medio, 2 años quizás, GitHub tuvo el ataque más grande de denegación de servicio en la historia. Es decir, todavía no ha sido superado. Ese es el ataque más grande que ha habido, el de GitHub, uno de denegación de servicio. Ahora, la pregunta es, ¿votaron el servicio de GitHub? ¿Dejó de funcionar? ¿Tuvieron alguna violación a la seguridad? Bueno, la respuesta es no, porque el equipo de respuesta de GitHub reaccionó adecuadamente en ese momento. Es decir, esta reacción se podría automatizar de alguna manera, ¿verdad? Se podría automatizar comprando equipos, poniendo firewall con antivirus, etc. Podría ser que algunos ataques convencionales sean suficientes con eso. Pero muchas de eso requiere de gente que está observando de manera crítica. Y aquí vienen quizás dos palabras. Por un lado tenemos los registros y por otro lado tenemos las bitácoras. Uno sirve para monitorizar y el otro sirve para controlar. Es decir, alguien puede estar guardando solo los datos de manera pasiva
haciendo un log de todo lo que está pasando. Si no existe alguien que esté analizando esa información, que se convierte en un control para mejorar o para inspeccionar, para verificar comportamiento, vamos a ir siguiéndole las pistas a, a, a los problemas. Es decir, no vamos a ser proactivos en solventar los problemas que tenemos. Entonces, la mejor forma es tener o establecer mecanismos que de manera interactiva nos permitan ir comprendiendo qué es lo que está pasando con nuestra infraestructura. No podemos dejarle todo a los equipos. Pueden que los equipos vayan mejorando cada vez con nuevos algoritmos de detección o de gestión misma de estos ataques, o de comportamiento, pero aún así necesitan una visión, un análisis de seres humanos. Entonces, no debemos de depender solamente de los equipos, sino que se requiere que las personas sean las que estén involucradas completamente en esto. Y digo, bueno, quizás no involucradas, quizás comprometidos con esto. Diferente es comprometido, diferente es involucrado. La palabra comprometido se refiere a que las pérdidas de la institución las sienta él como persona, ¿verdad? Y involucrado nada más es que tiene algo que ver. La gente que trabaja en seguridad de la información debe de sentirse comprometido con la seguridad de la información, en el sentido de que cuando ocurra cuando exista una amenaza y se materialice un ataque, él debe de sentir tanta urgencia por solventar este problema como si él mismo lo estuvieran atacando. Es decir, se siente comprometido, siente que su integridad moral está comprometida también. Entonces la gente que trabaja en seguridad de la información debe de tener, digamos, esa característica. Otra pasando esos tres componentes de los que hemos hablado, ahora vamos a comenzar a ver algunos de los principales formas en las que, o principales resultados de estos ataques, porque las formas pueden haber sido muchas, pues, ¿verdad? Aquí no estamos hablando del mecanismo que usaron para perpetrar el ataque. Les voy a presentar algunas diapositivas donde vamos a analizar el resultado de estos ataques. Luego vamos quizás a tratar cuáles son los mecanismos que se han ocupado para esto, pero aquí les quiero presentar como los resultados de eso. Miren, el más importante de todos son las brechas de datos. Si vamos, por ejemplo, a esta página que se llama he sido hackeado, en inglés, ¿verdad? Dice I have been pwned, y ponemos ahí un correo que tenga ya varios días de andar circulando por ahí, nos vamos a dar cuenta de que existen algunos de nuestros correos que utilizamos para crear cuentas en algunos servicios en la nube que fueron vulnerados. Ahí nos va a decir, mire, ese es su correo, fue vulnerado en tal parte. Ese ha sido quizás el más famoso de todos los resultados, las brechas de ataque, en donde esa información que ha estado ahí ha sido de alguna forma obtenida por personas sin mucha moral, ¿verdad? Y han accedido a esos datos, valiéndose de su habilidad técnica, pues. Ahora bien, ¿cuántos servidores en la nube habrán? De esos,
¿cuántos serán los que tienen información crítica? ¿Cómo hacemos nosotros para proteger eso? ¿Cómo hacemos nosotros para evitar, digamos, de que esa infraestructura que tenemos en la nube se convierta, esté visible y sea identificado fácilmente como parte de nuestra organización? Esas son algunas digamos, de los elementos que van más allá del componente técnico. Cuando hacemos un escaneo de la red y ponemos allí Nmap, por ejemplo, hacer un escaneo de rangos públicos de IP, y le decimos de que nos devuelva qué tipo de sistema operativo está usando y que les pregunte cómo se llaman a esos servidores. Imaginémonos de que haya un servidor que se llame secreto.edu o secreto.udb o notas.udb, por ejemplo. O sea, con solo ver el nombre vamos a tener una visión clara de qué información hay. El banner, como se le llama cuando Nmap recoge esta información del sistema operativo, el banner que ha generado Nmap ya nos está poniendo como objetivo. Entonces, muchas de estos se hubieran, porque existen miles de servidores, millones quizás, muchos de estos ataques hubieran evitado de que estos servidores se convirtieran en objetivos si tan solo el banner hubiera dicho otra cosa, ¿verdad? El siguiente es debido a credenciales comprometidas o la autenticación rota. Las credenciales comprometidas son aquellas que han sido utilizadas, así como las que utilizamos para acceder a nuestros recursos, a nuestros bienes en la nube. También los utilizamos para acceder a YouTube, a LinkedIn, para comprar hosting para nuestras tareas, el que ocupamos para comprar en Amazon, el que compramos para eBay, etc. Si ocupamos las mismas credenciales, estemos casi seguros que a donde quiera que las usemos van a ser comprometidas. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una búsqueda rápida por internet, se van a dar cuenta de que por allí hay un archivito de alrededor de unos 20 gigas que tiene cientos, no sé cuántos millones de contraseñas. Es decir, si el objetivo es de gran valor, pues vamos a ocupar quizás el mismo poder de cómputo de la nube para atacar a algún servidor. Y eso es porque usamos las mismas contraseñas. O el otro caso, ¿verdad? Podría ser de que todos los años se genera el listado de las claves más comunes. Usted me va a decir, bueno, ¿y cómo hace para saber cuáles son las claves más comunes? Pues las claves más comunes o el dato de las claves más comunes se obtiene de... Ahí hay programas que le dicen, mire, le vamos a verificar cuál es la fortaleza de su clave. Y usted dice, ok, voy a poner mi clave ahí. Y pone la clave Superman 123. Ok, y ahí le va a decir, ok, su clave Superman con y letra inicial mayúscula 123. Y después el punto, digamos, tiene tanto de fortaleza. O sea, la entropía de esa clave es tanto. Y se tarda ellos van registrando todas esas claves y luego las ocupan para obtener estadísticas, ¿verdad? Es decir, usted pone su clave ahí y sepa de que eso quedó registrado en alguna parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, descargue ahí tienen un scriptcito, algunos de esos los tienen en JavaScript, usted lo descarga y lo ejecuta. El cálculo de la entropía es bastante simple, así que no necesita que esté alojado en algún servidor, lo puede ejecutar localmente. Entonces, esos son los problemas.
Y hoy que ustedes hagan el análisis de esos ataques que han seleccionado allí ustedes, en algunos de esos se van a dar cuenta que el problema más grave fue credenciales comprometidas que provocaron que se rompiera la autenticación, porque usaron credenciales tan fáciles, tan predecibles. Entonces ese ha sido el foco del problema. Y otra de los riesgos asociados con esto, quizás es lo siguiente: a medida de que se tienen gerencias en el nivel más alto, algunas veces se hacen más reacias a comprometerse a cumplir los diferentes controles de la organización. Tienen quizás la autoridad para decir, mira, a mí no voy a cumplir con toda esa normativa. Es de ahí donde hay que hacer conciencia. Algunas veces va a costar eso, pero hacer conciencia de que las principales personas que manejan información, y cuando me refiero a información, estoy hablando de que son datos procesados, son aquellas personas que tienen un nivel jerárquico más alto en la organización, y por lo tanto esa información tiene mucho más valor que el conjunto de datos o los datos individuales que pueden estar guardados en el resto de equipos. Entonces esa gente tiene acceso a credenciales que le permiten el acceso a información, ¿verdad? A información ya procesada. Por lo tanto, ellos deberían de ser quizás los que de alguna manera deberían de cumplir más con todas estas políticas, que de alguna manera son ellos mismos las que la ponen, porque ellos tienen acceso a información, no solo a datos, sino que a información. Entonces, esta gestión de las credenciales, por ejemplo, pueden haber políticas tan simples como estar cambiando la credencial cada cierto tiempo, dependiendo la avidez del riesgo de la organización, porque si es paranoico va a querer que lo cambie cada 3 días, ¿verdad? Y al final lo que van a hacer los usuarios es que van a tener un papelito enfrente del monitor con la credencial. Es decir, el objetivo no se cumplió realmente, ¿verdad? Entonces debe de haber un balance ahí entre la necesidad de estar gestionando credenciales más fuertes y también luchando contra la usabilidad de estas credenciales. Entonces esta ha sido quizás un talón de Aquiles en muchos de los ataques que hemos visto, y ahí algunos los compañeros nos van a informar sobre eso, ¿verdad? Después, y luego de que ustedes presenten esos documentos, los vamos a socializar. Yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos ustedes saber que algunas de los vicios que se cometieron para que se llevaran a cabo esos ataques pueden ser subsanados tan fácilmente como haberle dado update a una máquina, a una computadora, a algún sistema operativo, o tener algún sistema de gestión de actualizaciones, ¿verdad? Bueno, son las 1:30. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Quisiera escucharlo si tienen alguna pregunta. Sí. No, es un documento de Word. Sí, es un documento de Word. Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos aquí y nos vemos mañana, ¿verdad? De nuevo. El mismo enlace vamos a ocupar todas las veces. Ok. Bueno, nos vemos mañana entonces. Buenas noches, Oscar.